Bueno, vamos a dar por iniciada la clase del día de hoy. Creo que ya se está grabando. Tenemos dos transmisiones de 30 minutos. Ahorita los 30 te aviso para cortar y volver a empezar antes de que se nos corte. ¿Sale, Ok, vale? vale. Sería líquidos y electrolitos en neurocirugía. Ajá, sí. Bueno, vamos a ver la clase como comentó usted, manejo de líquidos y electrolitos en neurocirugía. Como inducción, bueno, pues el manejo de líquidos en una neurocirugía, como nosotros, por parte de anestesio, pues puede ser un reto para nosotros, ya que pues los pacientes neuroquirúrgicos pueden presentar un rápido cambio de volumen intravascular, sobre todo pues causado por hemorragias, por la administración de diuréticos o por incluso la aparición de diabetes insípida, sobre todo en pacientes con tumores. Esta pues, situación dinámica puede ser preocupante para el anestesiólogo, ya que pues dentro de estas cirugías tenemos que evitar el aumento de la presión intracraneana y pues es por ello que la reposición de líquidos no es tan fácil como en cualquier otra cirugía. Y pues es importante también mencionar que la presión intracraniana secundaria al edema cerebral es la causa número uno de mortalidad en el intra y en el postoperatorio en este tipo de cirugías. En esta presentación vamos a ver el movimiento de líquido entre el espacio intravascular y el sistema nervioso central, además de sugerencias para la administración de qué tipo y cuánto volumen de líquidos durante una cirugía de neuro. Vamos a platicar también sobre algunos conceptos para entender pues todo el movimiento de líquidos del espacio intravascular hacia el espacio pues intersticial o el espacio extracelular. Entre ellos pues vamos a hablar sobre la osmolaridad principalmente. La osmolaridad pues, es importante para poder determinar el movimiento de agua entre dos compartimentos. Aquí aplica la ley de la termodinámica. Este dice que todos los sistemas van a cambiar espontáneamente para maximizar la entropía. En este caso, pues el agua tiene que pasar de un lugar de baja osmolaridad, como está en la imagen, a un lugar de alta osmolaridad. Y esto va a estar dado principalmente pues, para igualar la presión hidrostática. Otros conceptos importantes a mencionar pues, es la presión oncótica. Esta se refiere a la presión osmótica generada por los solutos que no pueden atravesar las membranas, sobre todo, pues principalmente por el peso molecular. Se dice que aquellos solutos que pesen más de 30.000, no van a poder atravesar esta membrana. Los más importantes pues, son la albúmina con un peso molecular de 69.000, los almidones con un peso de 480.000 y los dextranos, ya sea dextrano 40 con un peso de 40.000 y el dextrano 70 con un peso de 70.000. Estos son los principales solutos que encontramos en el espacio intravascular que nos van a dar la presión oncótica. Es importante pues recordarlos. ¿Cuáles son los determinantes del movimiento de agua entre el espacio intravascular y los tejidos? Bueno, pues en los tejidos periféricos, a nivel de la microvasculatura, sobre todo pues en los capilares, lo único que va a mantener el agua dentro del espacio intravascular va a ser la presión oncótica plasmática, que va a estar dada, como ya les mencioné, por la albúmina, por inmunoglobulinas, fibrinógeno, entre otras proteínas. Pero ¿qué es lo que nos va a mantener o qué es lo que va a ejercer la fuerza para que el agua salga, no tanto para que se mantenga, como les mencioné? O sea, ¿qué es lo que va a hacer que el agua salga del espacio intravascular al espacio pues intersticial? Va a ser la presión oncótica intersticial, que va a estar dada por proteínas del intersticio, la presión hidrolítica intersticial, que esta va a ser siempre una presión negativa, o sea, va a tender a sacar el agua del espacio intravascular al espacio pues, intersticial, y la presión hidrostática capilar. Estas son tres fuerzas, o sea, casi siempre las fuerzas que están en el espacio extracelular le van a ganar a las fuerzas intravasculares. Es por eso que generalmente el agua siempre va a salir del espacio intravascular al espacio extracelular. Cuando el líquido es acumulado en el espacio intersticial, pues se va a eliminar por el sistema linfático para prevenir así el edema tisular. Y pues al modificar estas fuerzas, obviamente pues vamos a ver un efecto clínico. Por ejemplo, si administramos una alta cantidad de líquido, pues vamos a estar diluyendo las proteínas plasmáticas y clínicamente lo que observaremos va a ser el edema tisular si es que este líquido sobrepasa
la capacidad del sistema linfático para que este sea eliminado. Otro ejemplo es cuando los pacientes que están en posición de Trendelenburg por un largo periodo de tiempo, pues estos van a aumentar la presión hidrostática del espacio pues, extracelular, y esto va a tender a pues, que salga el agua del intravascular hacia el espacio extracelular. ¿Y qué pasa a nivel, bueno, esto es a nivel periférico, pero qué pasa a nivel del sistema nervioso central? ¿Cómo es el movimiento del líquido aquí entre los capilares y el cerebro? Bueno, pues el cerebro y la médula espinal se van a diferenciar de la parte periférica o del resto del cuerpo, ya que estos se van a encontrar protegidos por la barrera hematoencefálica, igual que es pues, al mismo nivel de la microvasculatura. Las células endoteliales aquí van a tener uniones muy, muy estrechas, que esta unión no se encuentra a nivel periférico. Esta unión tan estrecha no va a permitir que solutos o incluso electrolitos pasen del espacio intravascular al espacio extravascular. Y por ejemplo, el sodio, el cloro, el potasio, todo eso van a permanecer siempre en el espacio intravascular. Y lo vemos aquí en las imágenes. Por ejemplo, en la primera imagen, bueno, en la imagen de abajo, vemos que a nivel periférico, pues tenemos estas uniones del endotelio, no son tan estrechas como en la imagen de arriba, que la imagen, pues, podemos ver que lo que se ve como el tubito sería el vaso, adentro vemos los glóbulos rojos y los solutos. Entonces aquí vemos en la foto, en la imagen de arriba, que el endotelio está muy, muy estrecho, entonces no permite que salga ni siquiera, pues, los electrolitos. Aquí. Bueno, y pues, como les comenté, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Pues, bueno, que en los tejidos periféricos el movimiento de agua se debe de ver más que nada a la presión oncótica o el gradiente oncótico. Y en el sistema nervioso central, el movimiento de agua va a estar dado principalmente por el gradiente osmolar. Este va a estar determinado por las partículas osmóticamente activas, como son pues la mayoría de los electrolitos. Esto va a explicar por qué la administración de un gran volumen pues, de cristaloides isosmolares sí van a resultar en un edema periférico. Sin embargo, pues no nos va a causar pues un edema cerebral. Por ejemplo, si nosotros, pues, no sé, le pasamos 2 litros de agua al paciente de solución salina al 0.9%, que es una solución isosmolar, pues obviamente o sea, la administramos en un corto periodo de tiempo, obviamente pues eso nos va a causar pues un edema tisular. Sin embargo, no vamos a generar si la barrera hematoencefálica está íntegra, esto no nos va a ocasionar un edema pues cerebral, por estas diferencias pues que ya les platiqué. Y bueno, sin embargo se han visto que la administración de agua libre pues sí puede generar ay, perdón, es que bueno, sin embargo se ha visto que la administración de agua libre sí puede generar edema del sistema nervioso central y aumento de la presión intracraneal, o incluso la administración de soluciones hiperosmolares, por ejemplo, pues el manitol, pueden disminuir el edema cerebral, así como la presión intracraneana. Estos, de hecho, suelen utilizarse en pacientes para tratar la hipertensión intracraneana. Por lo tanto, pues en presencia de una barrera hematoencefálica intacta, la osmolaridad va a determinar el flujo de agua. Así es. Aquí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que pues, la barrera hematoencefálica es la barrera que va a limitar el tejido intravascular del tejido intracerebral, ¿no? Como lo comentaste, la barrera hematoencefálica es semipermeable, o sea, deja pasar líquido, pero no deja de pasar todas las partículas que hay en la sangre. Como comentaste, depende mucho del tamaño de las partículas que puedan pasar. Y el paso de agua es más que nada cuando hay lesión o cuando se activan las bombas o cuando hay efecto osmolar sobre el cerebro o sobre la sangre. Por eso se hace uso de lo que son las soluciones hiper e isoosmolares para regular lo que es el mantenimiento de la presión intracraniana,
porque el objetivo principal aquí es mantener una presión de perfusión cerebral. Hay que recordar que la presión de perfusión cerebral sería la presión arterial media menos la presión intracraneana. Se aumenta el tejido intracraneano por un tumor, por un traumatismo o algo, la presión arterial media tiene que aumentar también para poder mantener esa presión de perfusión cerebral, porque si disminuimos la presión arterial media teniendo una presión intracraneana mayor, pues la perfusión no va a ser óptima y se va a generar una isquemia. Entonces, pues la barrera hematoencefálica va a tener su acción semipermeable solamente en las zonas que esté intacta. Si tú tienes una lesión por traumatismo o tienes un tumor que esté abarcando vasos sanguíneos, que esté alterando tu barrera hematoencefálica, pues no vas a poder tener esa función de hiper y posmolar y todo eso, porque no se está manteniendo esa integridad de la barrera hematoencefálica. Entonces tenemos como objetivos de un manejo anestésico serían pues 4 puntos. Sería optimizar los parámetros hemodinámicos para mantener una presión de perfusión cerebral, tratar de evitar en lo más posible las soluciones hiposmolares, porque estas van a generar que se desprenda mucho líquido hacia el tejido intersticial cerebral. Mantener una osmolaridad en sangre normal, que sería de 290 a 300 miliosmoles, y pues tratar de manejar los líquidos de modo de no alterar tanto la fisiología cerebral, hinchando el cerebro o edematizándolo más, porque vamos a perpetuar más la lesión del paciente. Como comentaste, pues sí, los elementos principales para generar osmolaridad en la sangre es la glucosa, el sodio y las proteínas, y pues por eso es la fórmula para sacar lo de la osmolaridad, ¿no? ¿Continuamos? Sí, de hecho, en esta perspectiva comentó un poco lo que estaba mencionando, doctora, de que qué pasa cuando la barrera hematoencefálica se daña, porque todo esto que ya mencioné es cuando hay una barrera pues hematoencefálica conservada. Bueno, pues ¿qué va a pasar cuando está dañada? Se va a perder el gradiente entre el espacio intravascular y el espacio intersticial, ya que como pues no va a haber barrera, cuando hay un daño pues ya severo, pues tampoco va a haber pues un gradiente. Las proteínas van a salir, incluso por los glóbulos rojos, van a salir al intersticio. En este caso, las soluciones hiperosmolares pues no van a ser beneficiosas en sí para la zona del daño, ya que aquí pues no hay una barrera y pues va a haber como un paso libre. Sin embargo, en las zonas vecinas sí van a ser beneficiosas. Entonces vamos a deshidratar las células de las zonas vecinas como para compensar el aumento pues de volumen de donde está esa pérdida de barrera, como mencioné, donde hay pues un tumor o algún traumatismo craneoencefálico, pues que el edema sí está aumentando de esa zona. Y bueno, pues se han preguntado a lo largo del tiempo si son mejores los coloides que los cristaloides para disminuir el edema cerebral o disminuir la presión intracraniana cuando se sabe que se producirá un daño, o sea, cuando va a haber, por ejemplo, alguna cirugía o cuando este daño pues ya está hecho. Lo que se ha visto en múltiples estudios es que no va a haber una disminución del edema mayor con coloides que con cristaloides, entonces por eso pues que no se recomienda. Sin embargo, pues lo que sí se ha utilizado son las soluciones hiperosmolares, principalmente la solución hipertónica al 3%, y esta puede ser administrada en bolo o en infusión continua, pues de acuerdo al sodio sérico. Se recomienda pues tomar una medida de la natremia antes de iniciar la solución hipertónica. Esta puede ser al 3 o al 5%, la más utilizada pues es la del 3%, y pues también se recomienda que el sodio se mida cada 4 a 6 horas si estamos administrando esta solución. Y se recomienda que se administre por vía central, ya que por vía periférica puede causar flebitis. Y también algo que mencionaba usted, lo de las soluciones hiposmolares. Bueno, las soluciones con dextrosa, antes pues ya hace mucho tiempo había controversia de que si eran preferible usarlas o no. Bueno, se ha demostrado que en múltiples ocasiones que esto va a empeorar el resultado neurológico después de que se presente un daño cerebral y administremos glucosa. Incluso, pues el aumento no debe ser tan alto como para que haya un empeoramiento del paciente. Se ha visto que con la simple administración de 50 mililitros de dextrosa al 5% ha habido empeoramiento del estado neurológico. Y pues esto se va a deber, aparte de que es una solución hiposmolar, a que pues cuando el cerebro está en un proceso de isquemia, las hiperglucemias van a contribuir a que se produzca más ácido láctico, pues la célula está pues en una glucólisis anaerobia.
Y pues sin embargo, pues sí ha sido debate si la hiperglucemia empeora el estado neurológico o si el estado neurológico genera las hiperglucemias, ya que en los estudios pues han encontrado estos de manera simultánea. Y pues sin embargo se prefiere que la glucosa se mantenga o se recomienda que la glucosa se mantenga entre 80 a 140 y en algunos artículos mencionan 180 miligramos por decilitro, pero tampoco se sugiere un tratamiento estricto de esta, ya que pues si optamos por un tratamiento estricto, lo que podemos conducir son a hipoglucemias, pues que también sería peor. Así es, como te comentaba antes, pues la glucosa es uno de los pues partículas osmóticamente activas en el plasma. Si tú generas una hiperglucemia, vas a aumentar la osmolaridad plasmática y vas a generar cambios en el tejido intracerebral. Sin embargo, la glucosa al 5% y las glucosas mixtas al 10 al 15% tienen muy poquita glucosa en sí en el frasco, o sea, tiene aproximadamente 50, no, 5 gramos o 50 gramos, algo así en 1000 mililitros, o sea, en un litro de glucosa. Entonces, el porcentaje de hacia el 5% es más agua que glucosa. Entonces, lo que estás administrando es una solución hiposmolar. Tiene una osmolaridad aproximada de 252 y la osmolaridad de plasma es de 295. Entonces, al tú estar metiendo una solución hiposmolar, estás generando un edema cerebral a pesar del trauma quirúrgico que ya le estás dando al paciente. Y aparte, a la hora, después de administrar un litro de dextrosa al 5%, solamente 85 mililitros del litro que le metiste van a permanecer en el espacio intersticial, o sea que todo el resto de esos 915 serían mililitros, estarían en el intersticio, tanto en el cerebro como en el resto del tejido del cuerpo. Entonces es una solución hiposmolar, la glucosa al 5%, que te va a generar un edema posterior. Ujú. Sí, sí, porque como mencionamos, pues está regido a nivel cerebral por la osmolaridad. Entonces, pues sí, obviamente el líquido sería, o sea, sí atravesaría la membrana, la barrera hematoencefálica y pues nos aumentaría el edema. Y bueno, ahora, ¿qué líquidos están recomendados durante una craniotomía? Bueno, el déficit de volumen de un paciente neuroquirúrgico va a ser similar a un paciente pues de cualquier otro tipo de cirugía, que va a ser alrededor más o menos de 100 mililitros por hora, que es más o menos lo que tenemos que reponer. Por ejemplo, aquí tengo este cuadrito que nos menciona que las pieles insensibles, por ejemplo, de piel, son de 350 mililitros al día, pulmones igual 350 mililitros al día, orina de 1400 al día, sudor de 100 mililitros al día, de heces de 200 mililitros al día, lo cual nos da un total de 2400 mililitros al día, y si lo dividimos entre 24 horas, pues nos sale más o menos 100 mililitros al día. Obviamente esto más el sangrado y la exposición, que realmente la exposición a veces, bueno, en los niños sí es mayor. Y pues se prefiere pues, que esta reposición sea con cristaloides, generalmente, o lo más utilizado pues es el Ringer lactato, ya que es el más equiosmolar al plasma. Y si se administra cloruro de sodio, sobre todo en grandes concentraciones, hay que siempre combinarlo con lactato para evitar la acidosis metabólica hiperclorémica, pues ya conocida, que puede ser causada por grandes volúmenes de esta solución. Y se deben evitar, como estamos mencionando, las soluciones hiposmolares o las soluciones con dextrosa, como comenta pues la doctora Wendy. Y cuando el paciente comienza con edema cerebral, generalmente o a veces el cirujano puede pedir que se mantenga el paciente como seco o pedir que no administres tanto líquidos, por la creencia de que el disminuir la cantidad de líquidos va a disminuir el edema. Esto en soluciones isoosmolares, pero recordemos que si estamos administrando una solución isoosmolar, o sea, similar al plasma, realmente pues no va a haber el paso de esta solución a través de la barrera, a menos que sea una solución hipoosmolar. Y otra cosa es que se ha visto que, bueno, tampoco se recomienda como una administración liberal, o sea, sí se recomienda una administración restrictiva, pero no súper restrictiva o no una restricción severa, ya que se ha visto en muchos estudios bueno, en estudios en animales, en los cuales hubo pues un aumento en la administración de líquidos, y estos líquidos se cesaron por 72 horas, perdón,
y esto no disminuyó el edema, o sea, en estas 72 horas. Recordemos pues que son soluciones isoosmolares, entonces no se recomienda la restricción severa de líquidos tal cual que comprometa el estado hemodinámico del paciente como para disminuir el edema cerebral, ya que va a ser muy poco el edema que se va a disminuir con estos líquidos. Se recomiendan otras terapias como las soluciones aquí sí, hiperosmolares para disminuir el edema, pero simplemente nada más como que una restricción severa de las soluciones isoosmolares no se recomienda. O sea, esto realmente no nos va a disminuir el edema. Hay que mantener al paciente con sus líquidos, reponiendo solamente pues las pérdidas y los requerimientos basales por hora, no Así irnos es. tampoco liberales. Al principio, cuando recién se empezaba a manejar los líquidos y electrolitos y la reposición de líquidos en los pacientes quemados y todo eso, se usaban manejos con líquidos a libre demanda. Le metían un chorro de líquido al paciente, terminaban bien edematizados y ya después le ponían furosemide para vaciarlo, ¿no? Pero empezaron a notar que había mucho desequilibrio hidroelectrolítico, había mucho cambio osmolar, el paciente terminaba muy edematoso, pacientes que eran cardiópatas no diagnosticados se complicaban y la mortalidad postoperatoria era muy alta. Entonces empezaron a manejar los líquidos guiados por metas. Ahora ya te guías por medición de PVC, por volumen urinario por hora, incluso hay registros de que se puede estar haciendo eco transesofágico para estar midiendo el diámetro o el volumen de lo que es la aurícula derecha para ver cuál es la dilatación y saber si puedes administrar más líquidos o no. Ya no se utiliza tanto de que, pues si lo veo seco le pongo más, porque pues hay veces que la cirugía es larga y el paciente termina con quemosis en los ojos, y hay veces que te vas restrictivo y el paciente termina con insuficiencia renal aguda prerrenal, o sea, por falta de líquidos. Entonces, por eso ahora se está dirigiendo por metas, tratando de medir, pues más que nada el más indirecto sería el volumen urinario, tratar de mantener de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Y también, pues si tienes el acceso, que generalmente los de neurotumores y todo eso casi siempre se les pone un acceso vascular central, puedes estar midiendo la PVC, ya sea en monitor en milímetros de mercurio o con un PVCímetro en centímetros de agua. Y pues hay quienes, como les digo, más que nada en cardio utilizan lo que son los ultrasonidos transesofágicos. Muy bien. Y bueno, las soluciones bismolares pues se deben de continuar siempre para mantener un adecuado gasto cardíaco, pero pues también se debe evitar la administración liberal, como les he venido diciendo, de los mismos. Lo ideal es manejar los líquidos de acuerdo a los parámetros dinámicos, hemodinámicos, como mencionó la doctora, para un mejor control del estado de la volemia y pues una variación, aquí pues uno de estos parámetros dinámicos sería la variación de presión de pulso. Si esta es mayor al 13%, se dice que el paciente pues, puede tolerar una administración de volumen adicional. En cuanto, bueno, eso fue en cuanto a cristaloides. En cuanto al manitol, bueno, pues ese es un alcohol azucarado de 6 carbonos. Es la solución hiperosmolar más utilizada. Se encuentra al 20% y al 25% y generalmente es utilizada cuando hay edema pues, cerebral significativo. Obviamente, pues antes de administrarlo, primero tenemos que descartar pues otras causas de edema como la hipercapnia, el uso de vasodilatadores y la dosis es en bolo de 0.25 a 1 gramo por kilo. Se puede iniciar con una dosis pequeña e ir valorando cómo disminuye el edema, entonces podemos aumentar hasta 1 gramo por kilo. El manitol, sin embargo, pues no es totalmente inocuo. Este va a elevar el potasio sérico, ya que pues al momento de que salga el agua de la célula también va a cargar potasio, o sea, va a sacar el potasio de la célula al espacio extracelular y nos puede pues producir hiperpotasemia o hipercalemia y por lo tanto va a estar contraindicado en pacientes con enfermedad renal crónica, estadio tardío o final. Y también 1 gramo por kilo, o sea, la dosis pues máxima bueno, en algunas partes dicen 1.5 gramos por kilo de dosis máxima de mannitol, pero ya desde 1 gramo por kilo de mannitol nos va a aumentar la precarga del ventrículo derecho en 5 minutos. Es por eso también que va a estar contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva severa. Entonces hay que tener siempre cuidado con estos pacientes y optar pues por alguna otra
algún otro manejo para, pues, para la hipertensión endocrinal. ¿Y alguna otra solución hiperosmolar? Aquí el manitol es una solución hiperosmolar que se utiliza mucho para disminuir la presión intracraniana por su facilidad de que no se tiene que preparar, así como las soluciones hiperosmolares. La desventaja es que se cristaliza con el frío. O sea, si tú tienes el manitol, la van a ver así como lleno de hielitos, o sea, cristalizado, y lo tienes que mover mucho y calentarlo para que se pueda descristalizar. Si tú administras el manitol, aunque sea con agujas muy pequeñas de cristalizado, tiene riesgo de generarle trauma a la barrera glomerular renal y puedes desencadenarle una insuficiencia renal al paciente por trauma glomerular. La dosis del manitol sí es de 0.5 a 1.5 gramo por kilo en el paciente, y en los pacientes con trasplante renal, en la cirugía de trasplantes, el manitol se usa no tanto como diurético, se usa como ligador de radicales libres. Entonces el manitol se puede usar tanto como una solución hiperosmolar como un ligador de radicales libres, y te va a producir una diuresis osmótica. El manitol, pues su molécula no se está reabsorbiendo. Así como entra, se orina y jala agua y depleta lo que es el volumen intersticial, jalando el líquido hacia el plasma, y del plasma pues hacia el riñón y a la orina. Y pues no altera tanto electrolitos como bombas de protón, potasio, y eso es más que nada la disminución de electrolitos por arrastre. Bueno, pues, y entonces, pues estudios que comparan el manitol al 20% y las soluciones hipertónicas salinas al 3%. En cirugía de neuro sugieren pues que el beneficio pues generalmente es equivalente. Hay que recordar pues que esto es solamente en una neurocirugía, ya en un traumatismo craneoencefálico pues esto es totalmente diferente. Aquí nada más es en una cirugía neuro. Y en cuanto a los coloides, pues tenemos varios. Los almidones, pues la evidencia sugiere que no deben ser utilizados en pacientes críticamente enfermos o en pacientes sépticos debido al riesgo de presentar daño renal agudo y pues el aumento que se ha visto en la mortalidad. Y solamente se recomiendan para hemorragia aguda junto con cristaloides, obviamente pues en lo que llega pues la sangre. Otro de los coloides utilizados o que antes fue utilizado pues es la albúmina, y esta pues en un inicio se creía que proveía neuroprotección de las áreas de isquemia y de las áreas de penumbra debido a que mejora la perfusión de esta zona. Sin embargo, pues estudios que se estuvieron haciendo tuvieron que ser detenidos por el aumento en la incidencia de hemorragia tanto trans como posoperatoria y el aumento de complicaciones perioperatorias, sobre todo de tipo cardiovascular, más que nada infartos por vasoespasmos. Entonces, pues lo que sugieren es que pues se más evidencia científica para realmente recomendarla en este tipo de cirugías. Y en cuanto a los hemoderivados, se dice que un hematocrito del 30% realmente es suficiente. Con un hematocrito del 30% hay una entrega pues máxima de oxígeno, y si transfundimos a un paciente para llevar a un hematocrito de más del 30%, al contrario de ayudarlo, lo que podemos hacer pues es aumentar la viscosidad sanguínea, y pues esto puede comprometer la entrega del oxígeno. Y por otro lado, pues un hematocrito menor al 25% tampoco se recomienda, ya que pues esto va a disminuir la capacidad del transporte del mismo. En cuanto al plasma, pues realmente solamente se recomienda para pues cuando hay deficiencia de los factores de la coagulación. No está indicado para reposición de volumen, no es una indicación para transfundir plasma. Y pues eso sería todo de manejo de líquidos y electrolitos en una cirugía de una neurocirugía. Okay. Ay, perdón, la bibliografía se me pasó, pero pues la saqué del Cotrel, de neuroanestesia. Muy bien. Bueno, como puntos claves, entonces hay que recalcar los puntos objetivos para una neuroanestesia, que sería optimizar los parámetros hemodinámicos para poder mantener la presión de perfusión cerebral de 70 a 100. Tratar de evitar lo que son las soluciones hiposmolares para tratar de evitar lo que es el edema cerebral.
Tratar de mantener un hematocrito mayor de 28, como dijiste al final, por el hecho de la hipoperfusión cerebral. Mientras menos hemoglobina, pues menos oxígeno transporta. Y mantener una presión osmolar plasmática de 290 a 320 aproximadamente. Las soluciones hipertónicas. Las soluciones hipertónicas se ha demostrado que son más eficaces que el manitol para controlar lo que es el edema agudo cerebral, ya sea por traumatismo o por aumento de presión endocrinal por tumores, schwannomas o así, ¿no? Hay veces que el mismo neurocirujano te va a decir, ¿sabes qué? Está muy edematizado, necesito que lo desinflames, y pues nosotros le colgamos el manitol. Muchas veces el manitol no tiene tanto efecto desinflamatorio en el cerebro por el tipo de composición que tiene y su osmolaridad. Entonces se han empezado a utilizar las soluciones hiperosmolares al 3 y al 7.5%. Las soluciones hiperosmolares se van a pasar infundidas de 2 a 7 mililitros por kilo por hora aproximadamente. Y depende del volumen que tú vas a preparar. Si vas a preparar una solución de 100, de 200 o de 500 mililitros. A ver, déjame ver cómo puedo compartir pizarra. Ahí está. Entonces, en teoría, para preparar una solución hiperosmolar, a ver, déjame ver si lo puedo hacer grande. Una solución hiperosmolar al 7.5%. Para preparar 100 mililitros de la solución, vamos a mezclar 35 mililitros de solución salina al 0.9%, más, no mentiras, son 35 al para preparar 100 mililitros, este es al 17.7. La solución salina al 17.7% es el cloruro de sodio, la ampolleta que tenemos en el hospital. Y a este le vamos a agregar 65 mililitros de solución salina al 0.9%. Entonces, aforados, 65 mililitros más los 35 mililitros nos va a dar un total de 100 mililitros. Si nosotros queremos preparar 250 mililitros de solución salina hipertónica al 7.5%, vamos a tener que mezclar 15 ámpulas de cloruro de sodio. Este es el cloruro de sodio. Al 17.7. Y a eso le vamos a agregar 100 mililitros de solución fisiológica, 0.9%. Esto nos va a dar un total de 250 mililitros. Si queremos preparar el doble, que serían 500 mililitros, su preparación sería pues el doble. Serían 30 ámpulas de cloruro de sodio al 17.7% más 200 mililitros de solución fisiológica al 0.9%.
La cantidad de solución que tú vas a necesitar va a ser dependiente de la cantidad del edema cerebral que tenga el paciente. Si es muy leve, puedes utilizar 100 mililitros solamente o puedes usar solución hipertónica al 3%. Si el paciente está muy edematizado, es un traumatismo craneoencefálico, se está casi herniando y eso, le puedes colgar una de 500 mililitros y pasarle en una relación de 2 a 7 mililitros por kilo por hora. Para preparar la solución hipertónica al 3%, vamos a mezclar para obtener 500 mililitros. Vamos a mezclar 10 ámpulas de cloruro de sodio más 400 mililitros de solución fisiológica al 0.9%. O para obtener igual 500 mililitros, podemos también hacer una mezcla de 9 ámpulas de cloruro de sodio más 410 mililitros. Perdón. Sí, 410 mililitros de solución fisiológica al 0.9%. Eso también va a depender igual del edema cerebral que tenga el paciente. Si es muy leve, puedes utilizar una solución al 3% y si es muy marcado, puedes utilizar una solución al 7.5%. En todo caso, que no responda al manitol o que quieran usar de primera instancia la solución hipertónica. Y se va a pasar de 2 a 7 mililitros por kilo por hora. ¿Ok? Y pues sería, yo creo que todo en cuanto a lo que es el manejo de líquidos y electrolitos en los pacientes pues para cirugía de neuro. Dudas, comentarios, mándenmelos por escrito y los checamos la próxima clase.